Muchas gracias, profesora Guerrero. Por supuesto, la Universidad Simón Bolívar, el Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium. Me complace mucho que estemos revisando la Constitución de Venezuela del 61 porque es quizás la genuinamente pluralista que hemos tenido en la historia de Venezuela. Eso tiene consecuencias para el sistema político en sus expectativas y en su formación, pero también tiene unas premisas de las cuales tenemos que partir. Y aquí yo voy a dividirlo en tres aspectos, los comentarios que voy a ir haciendo. El primero es el rol de los partidos en la gestación y en la puesta en práctica de la Constitución. Hay cosas que asumimos que son parte de la Constitución, hay cosas que muchas veces, incluso los politólogos, asumimos que son parte de un mismo proceso, pero en realidad son negociaciones imperfectas, son avances puntuales, coyunturales, que luego condicionaron la aplicación de la Constitución. Fuera de los partidos es el reconocimiento desde el Estado, pero por supuesto, por intermedio de los partidos, de las organizaciones sociales, gremios, diversas asociaciones que están allí implícitos en la Constitución. Por otro lado, los programas de los partidos también condicionaban a una serie de medidas sociales, de medidas de intervención. Eran partidos, sí, estatistas, intervencionistas, que por lo tanto concebían fuera de su realidad, concebían fuera de sus partidos la intervención del Estado controlado por esos partidos a favor de ciertas políticas y a favor de ciertos sectores sociales que están implícitos en el reconocimiento. Todo eso tiene una serie de implicaciones, todo eso tiene una serie de dificultades para su aplicación y una serie de premisas y expectativas del sistema. Si lo vemos desde un punto de vista sistémico, como un politólogo tendría que hacer normalmente, estaríamos viéndolo un sistema en el cual tiene una serie de demandas de la sociedad reconocidas y canalizadas por los partidos, y que esos partidos, se supone, han puesto ahí en la Constitución como medio de garantizar que la ejecución del Estado, más allá de los programas mínimos, más allá de los acuerdos políticos, más allá de punto fijo y sus avatares, pudiesen tener un desarrollo feliz. La Constitución de Venezuela estuvo formada primero como la pretensión de no hacer una constituyente hegemónica. Se quiso evitar eso. Si hubiéramos tenido una constituyente derivada de las elecciones del año 58, si hubiéramos tenido una constituyente que estuviese aún con el pacto de punto fijo fresco, lo más probable es que hubiera sido una constituyente hegemónica, en el sentido que seguramente Acción Democrática, con todas sus contradicciones y potenciales divisiones que estaban por venir en esa década, hubiera tenido la mayor parte de los diputados. Y todos los temores de sectarismo, todos los temores de exclusión que vienen de la Constitución, de la constituyente del año 46, 47, habrían resurgido en esta etapa. No, se decide por tanto el gobierno como el gobierno constitucional de Betancourt, como por supuesto las negociaciones parlamentarias, partir desde la Constitución del 53. Ese es el primer dato. Y el segundo dato es que se parte con todos los partidos y se hace una comisión constitucional, que es mucho menos, a falta de mejor palabra, mucho menos sexy, mucho menos popular, mucho menos pública que lo que fueron las deliberaciones de la constituyente del año 47. Por lo tanto, mucho más apacible, si se quiere. Esta constitución lamentablemente no tenemos todas las deliberaciones registradas, tenemos las minutas de la Comisión Constitucional, pero en ella estaban miembros de Acción Democrática y URD, los dos partidos más importantes de las cámaras. En tercer lugar, COPEI, siendo respectivamente el presidente y vicepresidente de la comisión, el presidente del Congreso, Raúl León, y el presidente de diputados, Rafael Caldera. Y estado también Integración Republicana, y el Partido Comunista, más algunos independientes vinculados a unos y otros partidos. No hay ninguna figura importante de la política venezolana entre los años 59 y 60 que no estuviese en la Comisión Constitucional. Y es importante que ahí los debates realmente trataron de dar una visión general del asunto. Y aunque los partidos no están mencionados en la Constitución, salvo un par de veces, en el derecho que tienen los ciudadanos de organizarse en partidos y en el modo en que la participación
se hace a través de los partidos, lo cierto es que los partidos están implícitos en casi toda la Constitución, porque son los partidos los que dominan el legislativo. Y este es también otro elemento de esa Constitución, una Constitución que le da al Poder Legislativo unas competencias bastante importantes frente al Poder Ejecutivo, a diferencia enmarca esta Constitución. Por supuesto, hay excluidos. Hay agrupaciones políticas que van a estar excluidas a lo largo del proceso, pero como parte del proceso político y no como derivación de la Constitución, y más bien uno diría en defensa de la Constitución. Pero ese es quizás el primer elemento que yo quería resaltar para entrar en la discusión. Bueno, muchísimas gracias al Instituto de Investigaciones Históricas, bueno, por este ciclo que está de alguna manera examinando distintos aspectos a 60 años de la Constitución del año 61, la más longeva pues que hemos tenido. Y encantado de estar aquí además con Guillermo Tela Veledo, quien es amigo, compañero de promoción en la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela. De verdad, todo un gusto y un honor poder compartir con él esta tertulia. A ver, acercarse a un documento como la Constitución de 1961 desde la filosofía de los conflictos implica no solamente entender cómo desde el punto de vista de su contenido contribuyó a la regulación de los conflictos y la convivencia entre los venezolanos en todo ese periodo en la cual tuvo vigencia, sino además acercarnos también al proceso mediante el cual se concibió, se debatió, se redactó y se aprobó, ¿no? En palabras, vamos a decir así, claras, pues las formas son tan importantes como el fondo. O podemos decir también que las formas dan el ser a las cosas. Y efectivamente, para la gestación de la Constitución del año 61, se partió no solamente del fondo, del contenido, de la ampliación de derechos que ya venían de la Constitución del año 47, sino también se partió de los aprendizajes derivados de todo ese periodo de dictadura y de ese experimento fallido que fue el trienio. Entonces creo que ese sería lo primero que diría. Lo segundo es decir que no soy experto en el área jurídica y específicamente en este tema histórico, pero sí manejo con interés siempre el acercamiento a este tipo de procesos, documentos que de algún modo han ayudado a regular pacíficamente conflictos para la convivencia de los venezolanos. En ese sentido voy a centrar fundamentalmente mi participación de manera muy general en parte de las formas y el fondo, ¿no? Lo primero que quisiera resaltar es que la Constitución del año 61 se da como resultado de una serie de dinámicas en el marco de un proceso de transición que se inicia en 1958, pero a partir de un proceso de maduración en la dirigencia política que adversaba al régimen, ¿no? Y esto es algo bien importante, porque en primer lugar hay que hablar de un ambiente en el cual se producen todos estos acontecimientos, ¿no? Muchos hablan de este espíritu que enmarca pues esta moderación, esta tregua incluso de los partidos, temporal por lo menos, como el espíritu del 23 de enero, ¿no? Un espíritu que significaba de algún modo la unidad de fuerzas en torno a la importancia del derrocamiento de la dictadura, la cual, según Jesús María Casal, en un libro que recomiendo ampliamente de su autoría, Apuntes para una historia del derecho constitucional de Venezuela, donde además analiza brevemente, hace un acercamiento a los textos constitucionales de Venezuela desde el primero hasta el último. Ahí hay un capítulo dedicado a la Constitución del 61 y señala que esto fue asumido de alguna manera como una empresa nacional, ¿no? El hecho de acoplarse de alguna manera o unirse en torno a ese hecho y buscar la manera de impulsar y consolidar un sistema democrático, por lo menos en los primeros años, ¿no? Entonces, en primer lugar, la tregua política que establecen las fuerzas políticas, los partidos, no solo las del pacto de punto fijo, que lo van haciendo progresivamente, sino incluso para el tema de la Constitución del año 61, el propio Partido Comunista, ¿no? Que es incorporado, como decía Guillermo, en los debates y en la discusión y la participación
como tal en las cámaras del Congreso para participar justamente de esa discusión y de esa redacción. Y aparte de eso es importante decir en cuanto a las formas que existía un consenso en moderar, en atemperar, al menos temporalmente, posiciones que pudiesen en ese momento torpedear el naciente experimento. Insisto, la Constitución es uno de esos productos. Creo que es un producto, de alguna manera, del Pacto de Punto Fijo, pero también es producto del espíritu del 23 de enero, que incluso abarca mucho más. Y creo que eso es algo importante. Los dirigentes políticos de ese momento, de las principales fuerzas políticas, traen los aprendizajes derivados de esos duros años de la dictadura y de ese experimento fallido que significó el trienio, que fue truncado finalmente. Bueno, voy a dejar hasta aquí mi primera participación y después vuelvo a participar. Muchas gracias, Francisco. En efecto, el otro elemento consistente de esta transición es tratar de involucrar a más sectores sociales en el piso político del nuevo régimen. No solo porque son los diversos sectores sociales cuyas acciones y cuyos reclamos habían apoyado o propiciado el cambio del régimen militar a este nuevo estado de cosas, sino también porque se partía de la convicción de que era necesario no solo ese apoyo, sino que era necesario construir una democracia a partir de estos consensos. Esos consensos no solo abordaron los partidos, siempre hablamos de punto fijo, de programa mínimo, el cual, por cierto, incluye al Partido Comunista por medio de su candidato presidencial. Durante un tiempo, cuando la Constitución estaba cercana a cumplir 40 años y en medio de los inicios de la Revolución Bolivariana y del actual régimen, se hablaba mucho de la exclusión del Partido Comunista de Venezuela, pero yo quiero hablar de la inclusión de los sectores sociales, que está primero explícita en la serie de pactos y acuerdos que se van a alcanzar alrededor de la Constitución, y que la Constitución vamos a decir, el sol de ese universo, de ese sistema. Pero también tenemos el convenio con la Santa Sede del año 64, el avenimiento obrero patronal del año 59, por supuesto el programa mínimo y el programa punto fijo, y toda una serie de ideas y consultas y participaciones que se van a reflejar en la práctica. Eso está en la Constitución del 61, planteado en el artículo 109. El artículo 109 para mí es el artículo más trascendental en términos del sistema político de esta Constitución, porque es el que va a tener más efectos a la luz del comportamiento, bueno, corporativo de la Constitución, del desarrollo y del despliegue de sus derechos y deberes en el artículo 109, y lo voy a leer directamente para ser absolutamente preciso. Ese es el capítulo quinto del título tercero, sobre los derechos. Entonces, esto es sobre los derechos económicos, termina aquí. La ley regulará la integración, organización y atribuciones de los cuerpos consultivos que se juzguen necesarios para oír la opinión de los sectores económicos privados, la población consumidora, las organizaciones sindicales de trabajadores, los colegios de profesionales y las universidades en asuntos que interesen a la vida económica. Este artículo es el que pone de relieve que el Estado no simplemente puede dirigir la economía, sino que tiene que escuchar a los sectores sociales. Por supuesto, una relación que puede ser asimétrica, que puede ser variable, que puede ser lo que fuese, pero que en cualquier caso está obligado a hacerlo. Y si vemos la práctica de las decisiones de política pública a lo largo de los 40 años, en buena medida la participación de gremios, patronales, cámaras de comercio, asociaciones industriales y comerciales, por supuesto, sindicatos, toda una cadena de sindicatos en los problemas públicos económicos, pero también en la distribución de recursos del Estado, todas las distintas tripartitas, toda la distinta asociación corporativa que tiene el despliegue de esta Constitución, implica en sí mismo un reconocimiento de la sociedad, no solo la base de apoyo, sino un reconocimiento de que la sociedad es legítimamente actor dentro del Estado, pero además legítimamente compuesta por múltiples intereses. Y ese reconocimiento es esencial para esta Constitución. Por eso es una Constitución que es no solo pluralista en lo político, es también pluralista en lo económico y en lo social. Efectivamente, lo que señala Guillermo es un elemento fundamental porque se parte de algún modo del interés de integrar y de escuchar las opiniones y de alguna manera articular a todos esos sectores
en la construcción del país. En ese artículo específicamente está enunciado. Volviendo un poco al tema de lo que fue este proceso de gestación, es importante señalar la labor que realiza no solamente, o que realizan los partidos que de algún modo ocupan los poderes públicos a partir de diciembre del 58, como producto de las elecciones del 58, sino incluso la labor de la Junta Militar y la Junta de Gobierno que funciona a lo largo del 58. Y quizás una labor poco conocida, quizás no se le da el mérito respectivo, pero fue justamente esta Junta la que le tocó de alguna manera desactivar de algún modo la bomba que implicaba la amenaza de ese experimento apenas naciente para que pudiese llegar a feliz término, ¿no? Entonces es interesante cómo esta Junta busca no generar una transición rupturista, sino que llevó adelante un delicado proceso pues, de reinstitucionalización del país a lo largo pues, de las conferencias que hemos escuchado en estos días del doctor Jesús María Casala, el doctor José Luis da Silva, el doctor Leonardo Carvajal y en algunas conversaciones recientes que tuve con el doctor Diego Bautista Urbaneja sobre este punto. Es interesante ver, por ejemplo, cómo, por ejemplo, la Junta Militar no llama inmediatamente a elecciones, pero se compromete a enrumbar al país hacia un Estado democrático y de derecho. Y hay una comprensión de esta labor por parte de las principales fuerzas, ¿no? Es un elemento fundamental allí. Lo segundo es que quienes conforman esta Junta y quienes posteriormente se reúnen en torno al Pacto de Punto Fijo muestran una forma de gobernar, de interrelacionarse, de articularse a través de acuerdos, de pactos, algunos de los cuales incluso eran tácitos, no explícitos, para la convivencia. Esto es un tema importante, ver esa articulación entre lo que fue la Junta de Gobierno y las autoridades que se establecen a partir de las elecciones de diciembre. Por ejemplo, si bien se disuelve el Congreso con la Junta de Gobierno, el cual se consideraba ilegítimo que estaba en ese momento, como decía Guillermo al principio, se mantiene la Constitución del año 53. No tanto por un convencimiento sobre, de algún modo, el origen y la legitimidad de esa Constitución, sino que, en primer lugar, había resquemores con respecto a lo que podía ser esa, vamos a decir así, la posibilidad de que la Fuerza Armada Nacional, las Fuerzas Armadas Nacional, pudiesen entender este experimento como un experimento rupturista, pero Casal allí señala, por ejemplo, que se busca romper puntualmente con los actos jurídicos que ocurren entre el año 52 y 57, o sea, había como una ruptura en torno a la dictadura, pero no una ruptura en torno a las Fuerzas Armadas Nacionales, que se entendían como un actor fundamental de todo este proceso. Entonces, en ese sentido, su vigencia fue más formal, más útil desde el punto de vista político que desde el punto de vista jurídico, porque más bien la Junta se inscribió en una doctrina democrática a la cual quería apuntar. No se restituyó la Constitución del 47, que estuvo en los debates, en la cual varios parlamentarios hicieron énfasis en que era importante retomarla, pero justamente por este resquemor también se cuidó mucho eso en las formas, ¿no? Tampoco se llamó un proceso constituyente debido en parte al ambiente de conflictividad y radicalismo que usualmente caracteriza a los procesos constituyentes, pero además también por la experiencia del año 46 y 47, donde pues la mayoría de Acción Democrática actuó de alguna manera pues al estilo aplanadora, que después vimos más adelante en Venezuela. Y claro, esto en parte también le generó pocos apoyos a ese experimento, ¿no? También hay que decir que la Junta impulsó de la mano de los partidos la misión de relegitimar las autoridades y de avanzar en la redacción de una nueva constitución. Entonces se promueve la creación de una ley electoral, pero a partir también de una serie de acuerdos. O sea, lo electoral va acompañado de una serie de acuerdos, ¿no? Y a partir de allí hay un acuerdo tácito en no revolver por un lado el tema del trienio y el tema de la Constitución del 47 como protagonista, pero al mismo tiempo juzgar en términos generales a la Fuerza Armada, sino específicamente a la dictadura. Y es a partir de allí cómo se llega de algún modo a la redacción de la nueva Constitución que abordaré en el próximo segmento. El tercer elemento de mis comentarios que yo quería hacer era el tema de los derechos sociales. Porque los derechos políticos y civiles tienen al fin y al cabo una gran continuidad en nuestras constituciones, una continuidad que, como sabemos, está mediada en la práctica
porque en buena medida nuestras constituciones tuvieron una vigencia o limitada a un sector social o limitada en la vivencia de la amplísima mayoría de los venezolanos, ya por la desigualdad, ya por la arbitrariedad, ya por las dos cosas. Entonces los derechos sociales tienen para las ideologías que comparten estos partidos. Tenemos a el nacionalista revolucionario socialista Acción Democrática, al demócrata cristiano y social cristiano COPEI, a liberal criollo, que es Unión Republicana Democrática, pero que en buena medida es de centro izquierda, y también a los sectores, vamos a decir, expedevistas que están en la constituyente, y por supuesto el Partido Comunista de Venezuela, marxista-leninista. Todos tienen una visión de la importancia de la redistribución económica y el reconocimiento de los derechos sociales. En ello está ese reconocimiento de los sectores gremiales y organizados, más allá de los partidos, en la sociedad, lo que llamamos hoy la sociedad civil. Pero los derechos sociales también implican una carga para el Estado, es un deber del Estado de mejorar la vida material de los venezolanos, en tanto en cuanto los venezolanos y sus ciudadanos lo reclaman. Hay quienes han planteado que uno de los grandes problemas de la Constitución es que, de la Constitución del 61 y en general de nuestras constituciones welfaristas, la del 47, la del 61, y podríamos incluir la del 99 hasta cierto punto, es que hacen más énfasis en los derechos, en los deberes, perdón, en los derechos que en los deberes. Disculpen, ahí se me fue la lengua. Y esto ciertamente es un tema, pero un tema que vamos a hablar en nuestra última intervención general. Pero los derechos sociales aquí comprenden una serie de aspiraciones que hoy nos parecen relativamente normales y que en buena medida podemos juzgar los avances del sistema político venezolano y su eficacia en sus 40 años de despliegue de acuerdo a esos derechos también. Porque había la aspiración de una seguridad social universal, había la aspiración de una educación pública gratuita y universal. Había también el reconocimiento de la posibilidad de que estos derechos se manifestaran desde el sector privado y fueran administrados por el sector privado. Y es por eso que para ciertos comentaristas la Constitución podía ser tanto muy estatista como muy no estatista en su despliegue. Podría permitirse esos elementos. Claro está, el desarrollo concreto de la Constitución va a tener ciertos límites en la vida política, va a haber momentos de limitación de las garantías civiles y políticas, va a haber momentos de ineficacia de los derechos sociales, los derechos económicos van a estar suspendidos formalmente hasta 1989, aunque eso no implica que no hubiese un crecimiento del sector privado venezolano durante al menos 2 décadas de la vigencia de esta Constitución. Y entonces estamos viendo una Constitución que tiene esas palancas, pero que tiene el condicionamiento de los derechos sociales, que son también la bandera esencial de las peticiones populares más amplias hacia la Constitución. Y cuando hablo de populares me refiero, en este caso, no al pueblo todo, sino no a la población toda, sino a los sectores sociales más proclives a votar y apoyar esta Constitución, que al fin y al cabo tuvo una gran legitimidad. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis antes de la intervención de Francisco, porque Francisco nos recordó algo importante con respecto al proceso de la constituyente y creo que lo va a mencionar, pero no sé si va a mencionar este dato específico. La aprobación de la Constitución no tuvo una votación universal, no hubo un referendo ni nada de eso. Lo que se hizo fue la aprobación por cada una de las cámaras legislativas, las asambleas legislativas de cada estado, electas bajo la Constitución del 53 en el año 58. En esos cuerpos deliberantes hubo al menos 2 estados que estuvieron reticentes a darle su voto aprobatorio a la Constitución. No sabemos qué había pasado. Esto es después de que se haya aprobado en las cámaras y es un dato importante para saber que en buena medida el pilar de la legitimidad de la Constitución estaban los partidos que estaban en estos cuerpos representativos. Sí, era una democracia representativa por todo el cañón, pero que estaba sentada en partidos que tienen una legitimidad electoral altísima, porque recordemos, la abstención del año 58 creo que es menos del 5%. En continuidad con lo que mencionaba Guillermo, específicamente una de las grandes preguntas que se hicieron los actores políticos de aquel momento era cómo llegar a esta nueva constitución.
porque, insisto, estábamos en un momento tan delicado. En estos días veía una entrevista del año 81 de Rafael Caldera, y él señalaba que la gente daba por sentado ese sistema que en ese momento estaba vigente, y que se pensaba que en aquel momento, en el año 58, pues todo estaba consolidado, y no saben la cantidad de cosas que tuvieron que hacerse para poder mantener ese experimento y que finalmente llegara a feliz puerto. Entonces, el cómo llegar a esa constitución era un tema complicado. En el programa mínimo común de diciembre del año 58, que de algún modo es anexo al pacto de punto fijo, se señalaba expresamente el acuerdo para redactar una nueva constitución democrática. El tema era definir el cómo, porque, bueno, si bien el Partido Comunista no formó parte del pacto de punto fijo, sí había un acuerdo en torno a avanzar en este sentido, en el sentido de la aprobación de una constitución o del rescate de la del 47. Hubo todo un debate que se desarrolló en las dos cámaras, ¿no? Es interesante decir que la importancia del pacto de punto fijo del programa mínimo común habla de la relevancia de los acuerdos, incluso previo a los procesos electorales, como forma de evitar, por una parte, la polarización durante las elecciones y postelectoral que suele generarse, pero al mismo tiempo asegurar consensos mínimos que sumaran fuerzas en un momento de debilidad, de incertidumbre y de contexto realmente de debilidad institucional en aquel momento. Guillermo señalaba que se crea una comisión bicameral de reforma constitucional, pero incluso en ese momento todavía no había consenso en cómo se podía redactar esa constitución. Si no se era asamblea constituyente, si no se tenía poderes constituyentes, cómo se iba a promover una nueva constitución, o incluso cómo promover una reforma amplia sin partir de la constitución ilegítima del año 53, pero que se mantuvo vigente por temas de interés político más que jurídico, ¿no? Entonces es importante señalar, por ejemplo, la labor de todos los parlamentarios, pero especialmente del diputado Rafael Caldera, presidente de la Cámara de Diputados, y del senador Raúl Leoni, quien presidía esta otra Cámara. Y ellos canalizan la discusión en algo que señala Casal, que creo que es muy relevante. Es decir, en primer lugar, canalizan la discusión hacia temas concretos según las preferencias de los representantes políticos, pero además según la experiencia. Lo hacen sin la premura que algunos buscaban y propugnaban, porque, bueno, al final la Constitución del 61 tardó varios meses hasta su aprobación. O sea, hubo tiempo para pensarla, discutirla, resolver los temas en los cuales, o los nudos donde había problemas o diferencias. Se llamaron a todos los parlamentarios para evitar o que evitaran posicionamientos filosóficos globales por partido que suscitaran diferencias ideológicas. Es decir, se llamó a centrarse fundamentalmente en los temas de interés común, en los espacios que podían unir de algún modo a los venezolanos, más allá de diferencias ideológicas que por supuesto siempre saltaban, pero hubo un llamado expreso a eso. Se resolvió trabajar en reuniones conjuntas de las dos cámaras, esto creo que también es importante desde el punto de vista metodológico, para obtener la legitimidad en la redacción de un nuevo texto, en todo el sentido de la palabra. Se observaría el procedimiento de reforma constitucional contemplado en la Constitución del 53, que es un caso interesante, donde al final se sometió a consideración, como decía Guillermo, de las asambleas legislativas de los estados para tener esa legitimidad, ¿no? En ese momento se necesitaba la aprobación de al menos 2/3 de las partes, la cual se logra. Pero esto en parte se enmarcaba en una petición del propio Partido Comunista que señalaba en aquel momento que las asambleas legislativas y los consejos municipales debían en ese momento, ellos proponían que se debía pedir al Congreso de ese momento que asumiera funciones constituyentes. Al final, como ven, se le dio una vuelta a una cantidad de cosas, ¿no? Se partía en espíritu de la Constitución del año 47, se utilizaba procedimentalmente parte de la Constitución del 53, se buscó la legitimidad de las asambleas legislativas, pero ya se partía de una pluralidad bastante amplia porque, como decía Guillermo, estaba representado todo el país. Todas las tendencias más importantes a nivel político de ese momento estaban allí, pues, ¿no? Entonces, al final, el proyecto es redactado por la Comisión Bicameral, se somete a discusión del Senado y de la Cámara, y para evitar retrasos se acuerda invitar al Parlamento a sesionar en Comisión General. Se les invita a reunirse en términos generales para escucharse mutuamente cuáles podían ser las diferencias, ¿no? Y al final se opta, como lo decía hace un minuto, pues por someter a la consideración de las asambleas la promulgación, o sea, la aprobación de esta constitución, la cual se promulga el 23 de enero del 61. Y es interesante un punto aquí que destacan varios de los conferencistas que hemos tenido en estos días, que
se decide no someter nuevamente a elecciones a las autoridades para relegitimarlas según la Constitución, sino que se parte del entendido de que creo que en ese espíritu de un proceso de transición delicado, ya esas autoridades contaban con legitimidad, aunque no venían de un texto constitucional ya aprobado, y se evita volver a caer en esa polarización que podía de algún modo teñir ese año 61 de un nuevo clima de polarización. Yo quería cerrar mi intervención viendo este triángulo que hemos construido en las intervenciones previas. El rol protagónico de los partidos políticos con el rol subsidiario pero esencial de las corporaciones, organizaciones sociales y gremios. Y último, el fundamento, sí, redistributivista y garantista de, como dice el prefacio, los derechos y la dignidad de la población en los derechos sociales. Todo este arreglo complejo, este arreglo de múltiples negociaciones que implicaba para el despliegue de la Constitución. Muchas veces se puede pensar que la Constitución al fin y al cabo es una cosa formal que no tiene mayores implicaciones en la vida política, aparte de los derechos políticos, y todo lo demás son interpretaciones que dependen de la coyuntura, pero en efecto, si lo vemos en la dinámica concreta del Estado venezolano a partir del año 59, podemos ver primero el boom de las contrataciones colectivas y los contratos colectivos en todos los sectores, en el sector público esencialmente, pero también en el sector privado, que llega a su apogeo con alrededor de 2.000 contrataciones colectivas nada más a mediados de los años 70. Cada año a veces superaban la medida de 1.000 contrataciones colectivas, lo cual también implicaba una actividad económica importante que estaba surgiendo en el país. Eso en el término de los derechos sociales y económicos que está allí desplegado. Pero a su vez, la cantidad de entes públicos que combinaban la acción de la sociedad civil en Venezuela, la sociedad civil que existía para el momento del año 58. Si uno ve cuántos entes públicos se llegaron a crear en Venezuela, estamos hablando de entes de la administración pública descentralizada, los institutos autónomos, las empresas de Estado, sociedades de particulares y Estado con propiedad conjunta, empresas donde el Estado era participación menor, asociaciones civiles creadas por el Estado pero fomentando algún interés particular, y bueno, propiamente empresas estatales de carácter industrial, comercial, capitalista, falta de mejor palabra. Estamos hablando de alrededor de 800 entes en su apogeo. No todos completamente eficaces, no todos completamente prácticos, pero todos ellos derivados de alguna acción de la sociedad civil sobre el Estado, es decir, de peticiones que hacía la sociedad para que el Estado interviniera en algún sector u otro, para que el Estado fomentara alguna actividad u otra, y que tenían además correspondiente acción del sector privado y de la sociedad civil organizada en ellos. Pensemos, por caso, casi todos los entes públicos importantes tenían en sus juntas directivas tanto un sector gremial como un sector privado en ello. Entonces, todas las políticas estaban en media medida en esa discusión. Esto, por supuesto, no garantiza la eficacia, esto no garantiza la eficiencia, esto no garantiza pero es derivado de la filosofía de esta Constitución y de la filosofía, vamos a decirla, corporativista, welfarista de nuestra Constitución, que es sí pluralista, pero que está mediado por otras. Por eso quizás le fue muy difícil dentro del marco constitucional hacer una reforma hacia otra ruta y otra visión del Estado, aunque siempre tuvo esa característica dual. Yo creo que estas implicaciones son, por supuesto, sumamente serias porque si vemos el apogeo de la etapa corporativista en Venezuela, desde el Estado y con la sociedad, que son los años 70, la etapa de la Gran Venezuela, estamos viendo justamente cómo el Estado en buena medida sustituye a la sociedad en aquello que la sociedad no ha logrado crecer y genera todas las distorsiones que nos van a generar la crisis política, económica, social y política que nos va a llevar al fin del previo sistema, más allá de todas las rivalidades y todos los sectores que estaban, bueno, descontentos con la constitución de plano, pero eso es otro elemento a discutir.
Ya, bueno, para cerrar mi intervención, quería meterme ahora un poco sí con el fondo de la Constitución. He enfocado la mayor parte de mi exposición en la forma porque creo que la clave para que este experimento no solo constitucional, sino que para que esta transición pudiese llegar a feliz término y además después enfrentar las amenazas directas que tuvo a lo largo de toda la década de los años 60, fue justamente la forma en que se hicieron las cosas en los primeros años, ¿no? Que después hay discusiones sobre cómo fueron evolucionando las cosas. Ese es un tema adicional que merecería quizás otro foro de discusión, ¿no? Pero quiero señalar fundamentalmente que desde el punto de vista del fondo, la Constitución del año 61 es un documento de paz en tanto y en cuanto contribuye a regular conflictos de manera pacífica, más allá, por supuesto, de la existencia de violencia que en toda sociedad lo hay, pero ya Guillermo ha mencionado a lo largo de sus intervenciones varios de esos elementos que contribuyen a regular los conflictos en la sociedad para la convivencia de los ciudadanos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, esta constitución, la del año 61, primero que nada expande los derechos o amplía los derechos de los ciudadanos venezolanos. Algo que a mí me parece muy importante es que consolida la democracia liberal representativa, la alternancia en el poder, la independencia de los poderes y la representación proporcional, lo cual es muy importante. Simplemente me voy a remitir a leer el artículo 113, que me parece muy importante sobre este punto. Dice, la legislación electoral asegurará la libertad y secreto del voto y consagrará el derecho de representación proporcional de las minorías. Los organismos electorales estarán integrados de manera que no predomine en ellos ningún partido o agrupación política, y sus componentes gozarán de los privilegios que la ley establezca para asegurar su independencia en el ejercicio de sus funciones. Los partidos políticos concurrentes tendrán derecho de vigilancia sobre el proceso electoral. Es cierto que, sobre todo hacia las últimas 2 décadas, con la consolidación del bipartidismo, efectivamente la preponderancia de Acción Democrática y COPEI en las instituciones fue bien importante, pero por lo menos es importante destacar que al menos en la Constitución hay un artículo que expresa deliberadamente que se debe respetar la proporción de las minorías. Es decir, no se parte primero de la planadora de la mayoría, que eso es una característica de la democracia iliberal, y en segundo lugar, el respeto a las minorías, el respeto a esos espacios, al derecho que tienen de ser representados, ¿no? La alternancia en el poder, que está establecido en varios de los artículos de la Constitución, y se insta fundamentalmente a que ninguna de las fuerzas políticas predomine en las instituciones. Este es un elemento que yo creo que es fundamental destacar. Por otra parte, se prohíbe la reelección inmediata, algo que es fundamental. Yo creo que aquí hubo valentía y consenso para llegar a este punto, ¿no? O sea, el hecho de tener que esperar 2 periodos un candidato que haya sido presidente para volverse a lanzar fue un elemento que permitió evitar este vicio que ahora no solamente está en Venezuela, sino en otras partes del continente, de la reelección indefinida, sin ningún tipo de límites, ¿no? Aparte de esto, esta constitución fortalece el poder de los estados, previó la posibilidad de realizar elecciones de gobernadores que se hacen ya a finales de los 80, garantiza de algún modo el poder originario municipal, o sea, le reconoce esa fuerza, fortaleció el poder civil sobre el militar, algo que sin lugar a dudas siempre ha sido uno de los retos de América Latina y por supuesto en Venezuela, y promovió la democratización educativa, la masificación y la democratización educativa en Venezuela, que en la conferencia pasada fue destacada por Leonardo Carvajal. Y quería simplemente referirme a unos artículos adicionales que creo que son fundamentales. En la sección del poder público, el artículo 119 y 120 establecen taxativamente que, bueno, toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Y el artículo 120 es nula toda decisión acordada por requisición directa o indirecta de la fuerza o por reunión de individuos en actitud subversiva. Es decir, de algún modo taxativamente se expresaba que todo aquello que estuviese en contra de esta Constitución por la vía de la fuerza, pues era un acto nulo. Y finalmente, hay un tema que también es importante sobre, de algún modo, el poder civil sobre el militar, pero además la separación de las esferas civiles y militares, que
En parte se mantiene, por supuesto, en la Constitución del año 99, o sea, tiene esa herencia allí que después es violentada pues con todas las reformas que se hacen en la primera década de este siglo. Pero es importantísimo señalar el artículo 131 que dice, la autoridad militar y civil no podrá ejercerse simultáneamente por un mismo funcionario, a excepción del presidente de la República, quien tiene el cargo de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Y el 132 que señala que las Fuerzas Armadas Nacionales forman una institución apolítica, obediente y no deliberante, organizado por el Estado para asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas, el respeto a la Constitución, a las leyes, cuyo acatamiento siempre estará por encima de cualquier otra obligación. Taxativamente se expresa que la obediencia debe de alguna manera pues no debe estar presente, sino que por encima de todo debe estar el respeto a la Constitución y a las instituciones democráticas. Y dice, cierra con este colofón tan vigente hoy, las Fuerzas Armadas Nacionales estarán al servicio de la República y en ningún caso al de una persona o parcialidad política. Ese fue un paso bien importante también que se dio allí, una aspiración que venía desarrollándose desde mucho antes, pero que en el año 61 se logra concretar. Lo dejo hasta allí pues para dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, profesora Veledo, profesor Alfaro, por estas interesantes exposiciones y estos análisis en torno al significado tanto del proceso constituyente como fue realizado en ese momento y también la aprobación de la Constitución de 1961. Acá hay una pregunta que llega por otro día, que es la siguiente. ¿Existió acaso en este proceso una suerte de derecho del golpe de Estado para dar pie a una nueva realidad política democrática también con bases y a partir de premisas más jurídicas que políticas, pero donde, bueno, el sustrato principal termina siendo político? La Constitución tiene en el artículo 250, que es un poco el equivalente al artículo 350 de nuestra Constitución, un artículo que es de defensa de la Constitución, pero que no habla de una defensa retroactiva de las acciones de rebeldía previa. Y hay que, por supuesto, todavía estamos debatiendo históricamente si las acciones del 23 de enero son una rebelión social, un golpe de Estado militar, un pronunciamiento militar no más, etcétera, etcétera. Eso realmente es todavía un hecho de debate histórico. Pero es algo que está como implícito, que la Constitución es la que es legítima y todo a partir de allí se discute. Había esa pretensión. De hecho, la discusión en el año 99 con respecto a la reforma de la Constitución por medios no descritos en ella, que está proscrita por la Constitución 61 y que fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia en ese año, pasó por justamente esa convicción, el artículo 50, el artículo que hacía a esa Constitución invulnerable. Y lo leo. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejara de observarse por acto de fuerza o fuera derogada por cualquier otro medio distinto que el del que ella misma dispone. Ese otro medio distinto del que ella misma dispone incluía, por cierto, la constituyente, una convocatoria constituyente, porque hay modos de reformar la Constitución dentro de esa Constitución. Y esto, por supuesto, es una crítica implícita a los golpes de Estado por venir, pero se parte de cero. Digamos, casi toda revolución lo hace. Lo que no está haciendo, como sí hace el artículo 350 de la Constitución actual, es una suerte de justificación ex post de toda la rebelión, de todas las rebeliones previas. Que es, a mi juicio, el valor del artículo 350 allí, porque justamente al plantear esa derogación es la derogación de cualquier régimen que esté en contra de la Constitución, y sin darle instrucciones de cómo hacerlo, está por supuesto atando de manos cualquier rebelión contra la Constitución. Pero claro, y aquí me sirvo citar a Alexander Hamilton con la Constitución americana. Ninguna Constitución es un pacto suicida, es decir, todas las constituciones tienen algún tipo de garantía sobre sí mismas. Y bueno, serán tan fuertes como el sistema político que las apuntale. El caso es que sí, no hay una alabanza de un proceso golpista previo. Eso no existe, o no lo veo yo así. Agregaría que
a la luz del análisis que han hecho varios estudiosos sobre ese proceso para la gestación y aprobación de la Constitución, yo creo que los actores políticos de ese momento fueron conscientes del delicado estado de la cuestión a partir del 23 de enero. Es verdad que todo de algún modo se da muy repentinamente, pero claro, había resquemores, o sea, había grupos que todavía dentro de la Fuerza Armada que apoyaban a la dictadura, que quizás estaban esperando a ver qué pasaba, y los actores políticos tuvieron que moverse con mucha audacia, con mucha precaución, y creo que eso lo entendieron tanto los que formaban parte de la Junta de Gobierno, por eso digo que creo que es una labor quizás poco valorada, pero también los actores políticos que se legitiman a partir de las elecciones de diciembre del 58 y esa articulación que se da allí, ¿no? Sobre todo, todo este proceso para partir de algún modo de la existencia de una constitución del año 53, que aunque era producto de actos jurídicos ilegítimos, y la Junta de Gobierno se dedicó a romper con lo que fue el año 52, el plebiscito también del 57, pero se mantuvo la Constitución del 53 por motivos prácticos, yo creo que en parte también por no generar temores dentro de la Fuerza Armada Nacional, por no revolver quizá esa mala experiencia que hubo sobre el radicalismo que tiñó en gran parte al trienio del 45 al 48, que es verdad que sí, que fue democrático, pero que hizo uso de esas mayorías aplastante que llegó a tener Acción Democrática para impregnar de alguna manera el tono del ejercicio de la política en esos años, ¿no? Y al mismo tiempo, aunque se mantiene en cuanto a la forma, hay otros procedimientos que se van desarrollando a lo largo de todo ese año 58, con atribuciones que tiene esa propia Junta, ¿no?, de Gobierno, que apunta justamente hacia la necesidad de una nueva constitución. Todavía en ese momento no se sabía cómo se iba a hacer, si se iba a rescatar la anterior, si se iba a hacer una reforma, si se iba a generar una nueva. Y después, en el programa mínimo común, a partir del pacto de punto fijo, eso se reafirma, pero es interesante cómo esta Junta avanza de la mano con una elección para legitimar a las autoridades, pero al mismo tiempo va avanzando con articulación y acuerdos previos para que los resultados de esa elección también no polaricen más al país, sino que de algún modo también puedan generar esa integración. Yo creo que el proceso que se da después para la redacción, la inclusión de todas las voces, para buscar la manera de integrar las discusiones que se daban en el Senado y en la Cámara de Diputados, ese llamado expreso que hace León y Caldera a no centrarse en lo ideológico, sino en lo que son los intereses comunes, como a entender el momento de transición en el cual se estaba, que era muy delicado, surtió efecto y al final la legitimidad que se le da a esta Constitución creo que viene por dos vías. Por un lado, por la legitimidad que tienen los partidos en ese momento, que además representaban realmente a la pluralidad del país, pero en segundo lugar después la consulta que se hace a las asambleas legislativas. Por supuesto, con el paso del tiempo, siempre se ha cuestionado a esta Constitución que no partió de la elección de una asamblea constituyente para su redacción y su aprobación. Pero hay que también partir del hecho de que no es lo mismo redactar una Constitución y aprobar una Constitución ya cuando un Estado democrático está consolidado. Ojo, yo soy partidario a la luz de lo que he visto en estos 20 años de lo que ha pasado en Venezuela, que aunque un sistema democrático esté consolidado, siempre es importante cuidar las formas. Si hay una mayoría importante de una fuerza sobre otra en esa constituyente, por supuesto, incorporar a las minorías, escucharlas, no desplazarlas o aplanarlas. Pero en aquel momento estábamos hablando de la redacción de una constitución en medio de un proceso de transición, cuidando en extremo las formas. Y creo que al final resultó, se logró. Yo creo que eso es muy importante. Se logró unir, por un lado, el ejercicio de la construcción jurídica de la Constitución con la legitimación de la misma. La profesora Yajaira Freites pregunta, ¿cuáles fueron los estados o asambleas legislativas reticentes a la aprobación de la Constitución y cuáles habrían sido sus argumentos? Esa es una pregunta. La otra pregunta de la profesora Freites, ¿cuáles fueron las posiciones del Partido Comunista que lo distanciaron de esta Constitución del 61? Gracias. Dos estados que tardaron en la aprobación y lo discutieron más fueron Sucre y Trujillo.
ambos por razón del situado constitucional. En el caso de Trujillo es algo que se resolvió con mera acción de la, vamos a decir, de los liderazgos nacionales de los partidos. El caso de Sucre fue un poquito más difícil, al punto que hubo una especie de pequeña rebelión de la Asamblea Legislativa demandando una independencia fiscal para el Estado. Y eso, quién sabe qué habría pasado de ese modo. Al final se resolvió, pero llegó al punto que incluso el Estado Sucre sacó su bandera. Nosotros conocemos los escudos de los estados, los himnos de los estados, pero solo a partir de la centralización es que se popularizaron las banderas de los estados. El Estado Sucre es el que tiene bandera desde el año 60, justamente por ese hecho, para enarbolar una cosa. Es un poco anacrónica, es un poco fuera de diseño, pero en todo caso fue para esa rebelión y era por razones fiscales. Se resolvió, bueno, convenciéndolo de las ventajas de ello desde el liderazgo nacional, pero tardó más que el Estado Trujillo, un poco más. Con respecto al Partido Comunista, el Partido Comunista no tiene objeciones directas con la Constitución. Asume que es una Constitución de una democracia representativa y que, por supuesto, tiene los límites de las democracias representativas desde una perspectiva marxista-leninista. Pero la línea, vamos a decir, subversiva y alcista del Partido Comunista frente a la democracia, bueno, va por etapas. Y finalmente, por decisión colegiada, en el año 61, 62, se decide iniciar las acciones de la lucha armada propiamente dicha, porque había, por supuesto, muchas protestas lideradas por el Partido Comunista. ¿Pero esto por qué? Porque consideraban que la democracia representativa era, al fin y al cabo, uno, una dictadura de clase igual que todas las anteriores, y dos, una democracia demasiado débil frente a los sectores, que había hecho demasiadas concesiones al status quo, que había hecho demasiadas concesiones al poder económico y al poder imperial, a falta de mejor palabra. Entonces, eso es lo que la separó, pero no de la Constitución propiamente, aunque la guerrilla nunca va a reclamar la actualidad de la Constitución, como por ejemplo sí hacían los liberales en el siglo XIX, los liberales amarillos, los liberales de Guzmán Blanco, que decían, estamos alzados frente al gobierno constitucional porque no cumple la Constitución. Eso no es lo que reclama el PCB. O la Fuerza Armada de Liberación Nacional y los otros grupos guerrilleros. Yo creo que con respecto al distanciamiento del Partido Comunista, efectivamente se va dando por etapas, ¿no? Es interesante cómo ese distanciamiento se hace visible, por lo menos es justo después de la aprobación de la Constitución. Es probable que en aquel momento haya habido también una comprensión de que al menos era necesario aprobar una Constitución en un modelo democrático que probablemente a muchos del Partido Comunista no agradaba, no terminaba de convencer, pero entre eso y volver a una dictadura, evidentemente, pues, esto creo que era un paso adelante, ¿no? Pero evidentemente la Constitución del año 61, bueno, hace un énfasis en apuntar hacia una democracia representativa, todos principios del liberalismo político, ¿no? Alternancia en el poder, separación de poderes, respeto a las minorías. Entonces, claro, todos estos son conceptos que dentro de la, vamos a decir así, dentro de la tradición revolucionaria no están. Entonces, realmente dudo que habría que verlo, no, quizás Edgardo Mondolfi, que es especialista en el tema, pues pueda dar más detalles sobre esto. Pero yo creo que el reclamo que hace el Partido Comunista una vez que se va a la lucha armada con otras facciones de otros partidos que se van sumando a ese proceso tiene que ver más con lo que ellos llaman la traición del espíritu del 23 de enero por parte del pacto de Punto Fijo, ¿no? Más que de la Constitución en sí misma del 61, pero yo estoy seguro que en algún momento esta Constitución que es representativa, se enmarca en lo que es la democracia liberal, probablemente no encajaba dentro de lo que es el esquema revolucionario clásico, ¿no? Ya después, por supuesto, con el paso del tiempo, en los años 70, pues viene el MAS y todo eso, y hay una redefinición de todo ese proceso. Pero en ese momento, esa sería como la observación que yo agregaría. ¿Cómo pensar nuestro momento? Viendo la historia, viendo los procesos del pasado y que tenemos que aprender allí. Entonces, una primera reflexión que yo formulo es, bueno, que el ambiente social político y el ánimo institucional y moral que llevó
a una constitución como la del 61, era más hacia la construcción de un país, la democracia, la libertad y la modernidad. Uno pudiera decir que lo político en general se percibía con optimismo, como hombres de virtud en los cuales podíamos confiar. Y lo distinguíamos notablemente de lo que eran los caudillos, era algo muy reciente, hombres de armas, más bien el político venía a hacer otra cosa. Y existía un entusiasmo con respecto a los partidos políticos. El venezolano veía al partido como ese espacio fundamental y privilegiado de la política. Luego de décadas, y bueno, aquí hay toda una reflexión sociológica, antropológica, epistemológica incluso, y filosófica, que se vino fraguando, incluso antes del chavismo, y surgen unos sentimientos morales distintos. O sea, estoy tratando como de ambientar mis dos preguntas, ¿no? Distintos respecto al político y al partido político, que va más hacia la desconfianza, al espacio de la ignominia, a la mentira. Todo un ambiente de insostenibilidad de lo que se sustenta una comunidad política, que es la palabra, ¿no? La palabra, la confianza, el confiar en el otro. Y hemos vivido la pérdida de nuestros derechos sin que haya mayor reacción, ¿no? Por parte de los políticos. En función a esto, ¿cómo uno puede hablar de un acuerdo en una sociedad tan deshecha como la que uno siente hoy día y desde distintas perspectivas, ¿no? No solamente la material y la económica, sino moral, espiritual. Es posible pensar, oyendo un poco al profesor Aveledo y todo lo que es los derechos sociales, en una constitución menos corporativista y que otorgue mayor responsabilidad al ciudadano respecto a su propia libertad y a su propia actuación en lo político. Coincido con varios de los puntos, por supuesto con la observación de la decadencia de nuestra visión sobre lo político en Venezuela, pero también de la decadencia de los propios partidos, que tiene sus bemoles. Yo creo que en ocasiones, viendo retrospectivamente la república de partidos, hay elementos que cargamos más a los partidos que a la sociedad y a su propia responsabilidad. Y esto también depende de la autonomía social. No solo es que era el Estado el que impedía esto, sino que a veces cuando el Estado y los políticos invitaban a la sociedad a asumir algunas responsabilidades, había resistencias de la propia sociedad. Ejemplos de ello abundan. Pero también había una visión en la cual durante un tiempo lo mejor de la sociedad, lo mejor de la sociedad civil iba a los partidos, y eso, a medida que la sociedad se hizo más compleja, más amplia, y que los partidos se fueron pragmatizando, haciendo más maquinarias que otra cosa en los años 70, realmente no podría decirse que solo lo mejor de la sociedad iba a los partidos, sino que más bien solo un pequeño grupo de lo mejor de la sociedad iba a los partidos y lo demás se quedaba en su vida pública, en su vida privada, en sus espacios privados. Y eso hizo que también muchos ciudadanos decidieran no entrar a la política, porque por un lado la política solo se podía hacer por partidos, y por otro lado porque los partidos eran una cosa mala y desdeñable, y porque también podían vivir una vida particular sin entrar en los partidos. Eso también es parte de ese esquema de libertad. Hoy día es casi inescapable, y coincido en que hay un gran atrofiamiento de la vida partidista. Hay, por unos lados, yo creo que sí hay valentías y procesos que hay que reconocer, pero por otro lado, también sí un gran déficit en ese liderazgo y en la capacidad de quienes se sienten llamados a la vida pública a generar partidos con esa solvencia. Eso por otro lado. Que quizás es algo que sea deseable, que estas personas, estos individuos, estos grupos, se organicen en esa voluntad, como dice la profesora Iscaray, virtuosa. Creo que es lo deseable, y que irrumpan allí. No es fácil. Con respecto a la Constitución y a los derechos, yo estoy de acuerdo en que no puede haber una Constitución igual a la del 61 hoy. Es decir, volver a la del 61 simplemente, primero, no sería completamente legítimo. Segundo, sería muy complicado, una sociedad muy distinta, pero a la vez tenemos esas como dos niveles, y aquí es un comentario más sociológico que político o politológico, dos niveles de sociedad. Una sociedad, sí, que apunta a lo moderno, y una sociedad que está realmente muy atrasada y que requiere, no quiero decir rescate, pero sí atención, porque si no, no vamos a poder convivir.
Entonces, ¿cómo hacer y cómo equilibrar eso? Creo yo que no puede ser tan corporativista. La sociedad venezolana es hoy mucho más compleja. No sé si a veces las organizaciones privadas están por la labor de abandonar ese corporativismo. Eso es importante plantearlo. Pero sí, coincido en que hay que abandonar no, plantearlo para una nueva sociedad. Bueno, con respecto al tema de la Constitución, yo creo que si algo se puede, una lección aprendida que yo creo que podemos tomar del año 61, sin ánimos de copiar absolutamente todo, porque, bueno, sencillamente la historia no se repite, pero sí hay cosas que hay que tomar en consideración. En aquel momento, cuando se hace ese proceso de transición, vivíamos un momento de incertidumbre, de debilidad institucional, muy grande, ¿no? En estos momentos, bueno, estamos en una situación donde, bueno, el marco constitucional ha sido violentado desde hace ya rato, ¿no? O sea, la Constitución existe, simbólicamente se mantiene desde el punto de vista discursivo, pero desde hace tiempo, pues esta Constitución sencillamente ha sido violada y violentada. Pero hay una cosa interesante que yo tomaría, y es que es cierto que el proceso de gestación y aprobación de la Constitución, por ejemplo, del 99, se hizo justamente utilizando primero la mayoría, ¿no? Esa mayoría aplastante, ese discurso polarizado, pero aparte se utilizó la herramienta de la representación de supermayorías, ¿no? O sea, no se respetó para nada el principio de proporcionalidad, sino que se partió de un principio absolutamente inconstitucional, que llevó a que la representación fuera absolutamente desbalanceada en esa constituyente, y se presentó además como la constitución de un bando frente al otro, ¿no? Yo creo que hay un elemento que no podemos despreciar a la luz de lo que fueron los acontecimientos posteriores, y es la relegitimación de la Constitución en el año 2007. Porque es interesante que el bando político que busca reformar o cambiar esa Constitución, que fue el propio presidente Chávez y el chavismo, sufre quizás la más estruendosa derrota, antes, por supuesto, de la del 2015, pero fue la primera gran derrota. Y ese texto constitucional que se inscribe dentro de la tradición democrática liberal, con críticas, por supuesto, que tiene. Uno puede hacer un estudio comparativo entre la Constitución del 61 y el 99. Tiene ventajas, por ejemplo, en el capítulo de los derechos hay una ampliación bien importante, pero en otras se centraliza más el poder, se le resta poder a los civiles, se elimina la Cámara del Senado y se le quita peso a los estados, todo este tema, pero siento que es un texto constitucional del cual se puede partir común para un posible proceso de transición y para construir consensos a partir de allí. A lo largo de todos estos años se han hecho encuestas o estudios cuantitativos, estudios cualitativos, y siempre que se le pregunta a la persona por la Constitución del 99, qué opina, si está de acuerdo o no, en términos generales la gente está de acuerdo con esa Constitución, más allá de que pueda conocerla o no, pero hay un ideal, un ideario, vamos a decir así, de que esa Constitución fue la que aprobó la gente, la relegitimó después, y esa es la que es, pero es una Constitución sencillamente que no se cumple, que se viola y está allí. Entonces, como discursivamente ha sido una Constitución muy utilizada, primero por el chavismo, y todavía la siguen usando, aunque se distancien, pero la siguen utilizando. Y la propia oposición ahora la ha tomado, por lo menos desde el año 2007, lo ha ido haciendo de manera incremental. Yo creo que es importante partir de esa experiencia del año 58 al 61, no digo para replicar, ojo, pero entender que quizás algunos grupos políticos tendrán la aspiración de crear una nueva constitución, de hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Tabula rasa. Y quizás este tipo de cosas puedan llevar también a entender, bueno, cómo asumieron en su momento esos políticos un momento tan delicado como el que se vivía en aquel momento, para ir desactivando esa bomba y que un proceso de transición no terminara siendo torpedeado por radicalismos, por exacerbación de las pasiones, etc. Entonces yo creo que esa puede ser un aprendizaje que puede ser útil, en primer lugar, para construir consensos a partir de algo que ya exista, y de repente pensar a futuro en reformas que puedan mejorar lo que está en la Constitución. Por ejemplo, algo que habrá que trabajar
con todas las ganas y con todo el énfasis es la eliminación de la reelección indefinida. Yo creo que esto es una cosa de que debe ser uno de los temas número uno, pero habrá otras cosas que reformar. En nombre del Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium de la Universidad Simón Bolívar, reiteramos nuestro agradecimiento a los profesores Guillermo Veleo, Francisco Alfaro y a todas las personas que nos han acompañado en estas jornadas, y además agradecemos y hacemos un reconocimiento especial al profesor Francisco Alfaro, que ha sido el director de orquesta de este ciclo, el organizador y, bueno, quien con todo entusiasmo hizo posible estas 4 semanas de reflexión. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.